Faltan solo 3 semanas para las elecciones internas. Este mes terminó la veda y la propaganda electoral se largó a toda máquina. En televisión, en radio, en papel, en redes sociales, es imposible escapar ya. Por eso les proponemos comenzar hoy un ciclo de mesas especiales para analizar las campañas en sí, desde el punto de vista publicitario y de comunicación. En esta primera instancia, para eso, nos acompañan Selva Andreoli, presidenta del Grupo Perfil. Selva, ¿qué tal? Buenos días para todos. También Montserrat Ramos, que es publicista, fundadora y exdirectora de MRM, actualmente catedrática de Publicidad, Comunicación Política también en la ORT. Exacto. Buenos días. Buenos días. Y Patricia Schroeder, que es consultora en Comunicación Estratégica, directora del Máster en Comunicación de la Universidad de Montevideo y también docente de Comunicación Estratégica. Muy bien. Muchas gracias. Buen día, buen día. Si les parece, arranquemos hablando de esto con una pregunta un poco más general, sin centrarnos en ninguna campaña en particular, que es, en un mundo saturado de información, ¿qué tanto funciona la propaganda política hoy? Bueno, si quieren empiezo. Le van a tener que hablar las tres. Es una pregunta para las tres. Claro. Es una pregunta para las tres. Pero bueno, alguien tenía que empezar. Arranquemos contigo, Yo lo primero que quiero hacer es hacer una diferenciación entre lo que es propaganda política y publicidad política, que no es lo mismo, porque la propaganda existe desde principios del... Bueno, en realidad es vieja como el mundo, pero existe en forma consolidada desde principios del siglo XX. Y la comunicación política en realidad es bastante más reciente. Y se empieza a hacer análisis de campañas políticas publicitarias a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces no es lo mismo propaganda que publicidad, y lo que estamos viendo, esa andanada que estamos viendo en los medios de comunicación es publicidad, claro. No es propaganda propiamente dicha. O sea, me interesaba hacer esta precisión porque hay una confusión a nivel popular entre lo que es propaganda y publicidad. Sí, perfecto. Bien. A mí, antes de comenzar a contestar tu pregunta, quiero decir algo porque realmente me resulta bastante increíble que en los 30 años que llevo de trabajo, es la primera vez que voy a hablar de campañas políticas sin participar en ninguna. Toda mi vida trabajé en campañas políticas, ya sea para presidenciales, ya sea para intendencias, etc. Entonces, de verdad que cuando tú me invitaste dije, qué interesante, pero es un desafío raro porque ponerse a hablar de la campaña de otros sin participar, la adrenalina que te genera trabajar en las campañas políticas es brutal. Yo voy a contar simplemente una anécdota personal. Nosotros que trabajamos con Esteban en campañas políticas hemos llegado al borde de estar al divorcio. ¿Ah? Sí, cada vez que ya las campañas se ponían más tensas, porque generalmente es de una gran tensión. Y quiero decir algo que tiene que ver con lo que pasa hoy, o lo que ha pasado ya desde hace mucho tiempo. Efectivamente estamos en un mundo súper informado. También estamos en un mundo disruptivo en cuanto a al manejo de las redes de publicidad, a las redes sociales, y eso marca una diferencia en torno a cómo se concibe el asesoramiento, lo que sería la consultoría en comunicación política para los candidatos. Entonces, nada, me parece que hay como dos tendencias. Unos quienes dicen, bueno, no hay que querer al candidato, ni siquiera votarlo si hay que ser asesor, porque eso da como, digamos, un perfil casi, digamos, puro, de pureza en cuanto al asesoramiento. Y otros, como yo, que pensamos que no, que para mí siempre el hecho de trabajar en una campaña política fue estar involucrada ideológicamente con el candidato. Tan involucrada, decir que el compromiso llegaba a esto que yo digo, ¿no? A que la angustia de todos los resultados y la forma de compenetrarse con la campaña, creo que no nos hacía perder de ninguna manera lo que se llama el pensamiento estratégico, que es cómo construir el relato, ya sea épico, ya sea más de carácter ideológico y de principios de las campañas. Pero bueno, esto es un poco para empezar. Digo, mi rol ahora me parece tan extraño que lo debo confesar. Es la primera vez que no estoy en ninguna campaña, asesorando en ninguna campaña política. Pero eso no te permite tomar cierta distancia para tener un panorama más parejo en cuanto a lo que estamos pidiendo, que sea juzgarlos. Y capaz que sí, porque como no estoy dentro estoy fuera. Claro. Igual me pasa que, es una sensación muy rara.
Muy rara por aquello que yo decía de la pasión que uno pone en las campañas, donde vos te involucras tanto, que como no podés dejar de ver la competencia, porque eso es una condición sine qua non. Claro. Tú haces tu campaña, pero estás permanentemente juzgando qué hace la competencia. El competidor, hasta en sus mínimos detalles, desde el jingle, desde cómo se mueve, desde cuáles son sus focos, de qué tema jerarquiza, etcétera. Y bueno, y eso, esa tensión, diríamos, no es que la he perdido, porque sigo siendo una mujer política, pero es diferente. Yo voy a... Sí, perdón, pero le quería responder a Selva porque Perfecto. Yo estuve haciendo campañas políticas desde el año 89 hasta el 2004 y estoy absolutamente equidistante de su posición porque a mí me parece que justamente si sos más distante ideológicamente de lo que estás trabajando, sos más efectiva porque tenés la mente más fría como para juzgar, pero ni una visión es la correcta ni la otra no, o sea, son puntos de vista diferentes que en definitiva son complementarios. Yo hasta tal punto fue esto que como soy ciudadana española nunca voté para no ser atada a ningún candidato ni a ningún partido político. Recién en esta ocasión voy a votar por primera vez y tengo 68 años. Mira vos. Muy bien. Patricia. Complementando un poco lo que decían, yo también lo que quiero destacar es que hay una comunicación electoral y hay una comunicación de gobierno y la comunicación política, como decía Montserrat y Selva, es bastante compleja y se compone no solo de la publicidad, sino de toda la comunicación que están haciendo los políticos en este momento. El acto político es parte de la comunicación y eso se replica en las redes y lo que estamos nosotros es inundados de los actos que se replican en redes sociales y el desafío que tienen hoy los candidatos me parece que son los desafíos de la comunicación. Es de entender los cambios de la comunicación de hoy, los cambios de la opinión pública, los fenómenos que estamos teniendo hoy de opinión pública. Algo que pensaba yo antes de entrar a esta entrevista es por primera vez votan los centennials, ¿no? Está llegando una generación que ha consumido y busca la información, por ejemplo, en YouTube. Entonces, creo que lo que requiere hoy, lo que nos exige hoy la comunicación siempre, en todos los aspectos, pero más en comunicación política por lo que está en juego, es un análisis de los actores, de todos los que están en el juego, en la campaña, en ver cómo el juego y sus jugadores de manera completa, que me parece que uno de los desafíos de esta campaña es que se han multiplicado los actores. Me parece que cuando diseñaron sus estrategias no pensaron en tantos actores, que iban a haber tantos actores peleando en las internas y tal vez pensaron su estrategia enfocando en octubre, noviembre y tuvieron que redireccionar y pensar una estrategia para las internas, porque cambió totalmente el escenario, ¿no? Lo estamos viendo ahora con la cantidad de candidatos que hay. Pero ahora, yo les preguntaría a las tres también. La comunicación siempre fue fundamental para un candidato, desde el viejo Herrera que lo hacía mano a mano hasta lo que hoy significa, claro, lo que significa llegar por todos los medios que tiene a disposición. Es decir, a mí me gustaría saber en qué medida eso tiene intervención en el mensaje mismo. Eso es lo que me parece que ¿cuánto incide en el voto? No, ¿Qué relación? No, ¿cuánto incide en lo que tenés que comunicar? Porque en definitiva la comunicación es eso. Sí. Hay algo para decir. Entonces, aquel mano a mano que el viejo reconocía, o sea, la persona le preguntaba por la familia, al de hoy que habla mucho más general, ¿no cambió algo el discurso? Sin duda, el contenido del por discurso. supuesto. Es que ella señalaba una cosa que yo creo que es trascendente. Yo hablaba de la disrupción de las redes, de las nuevas formas de comunicación. La segmentación es diferente de los públicos, los mensajes también son diferentes, y entonces vos tenés un abanico inmenso que yo creo que todavía en el Uruguay de hoy, y esto sí ya es una crítica a las campañas que estoy viendo, todavía no se han acostumbrado a eso. Todavía no se están aprovechando en toda su dimensión lo que es el manejo, por ejemplo, de las redes sociales y el manejo de la microtargetización. El Big Data acá es difícil todavía de incorporar como herramienta. Ya se ha incorporado en el mundo. A ver, todos asistimos y sabemos qué pasó con el Brexit, con Cambridge Analytica y su influencia en la campaña de Trump, etcétera. Y tú decís, bueno, pero si eso ocurre en el mundo, acá también todo llega, obviamente, porque somos un mundo cada vez más globalizado. Pero en muchos aspectos todavía eso no se ha incorporado como un método de trabajo que afine más la puntería, porque es cierto lo que ella dice. Hay creo que 23 candidatos, 28 candidatos, ¿no?
Hay Sí, creo que Y 28. 19 candidatos que tienen representación parlamentaria y otros más. No, pero sí, llegan como los 20 hay 15 creo que es un récord. partidos. Imagínate, O sea, para empezar. sí, 15 pero dentro de partidos. los 15 partidos Claro, todavía hay 20 y pico de candidatos, claro. porque hay partidos con más. Pero lo último que quería comentar al respecto de esto que decía también Rosario, es que efectivamente, claro que sí, que eso cambia. No solo cambia el formato, la forma, sino también los contenidos. Y uno se da cuenta de que en algunas cosas nosotros estamos todavía desfasados. Seguimos, por ejemplo, con algunos productos que son los típicos, los convencionales. Los jingles, las canciones y los videoclips tradicionales que duran 1 minuto y medio, 2 minutos, ante un fenómeno también que es nuevo, y es que los jóvenes no son más impacientes. Y el mensaje largo no los seduce, ni los impacta. No llegan al final, no los seduce ni los impacta. Entonces, a veces te das cuenta de que todavía no hemos logrado calzar bien en esta nueva realidad. Esa es mi opinión, digo, desde afuera, ¿no? Sí, obvio. Yo creo que, perdón, pero algo que los jóvenes consumen contenidos cortos, pero también se consumen muchos episodios de una serie. Es cierto. Entonces, no sé si solo consumen, si no hay que llegarles de otra manera y no hay que contarle otras historias, sino hay que hablarles en primera persona y no hay que presentar de otra manera los mismos temas. Capítulos. Publicidad en capítulos. Y bueno, y capaz que hay que llegar por eso. Hay que hacer una serie. Claro. No, digo, bueno, hay fragmentarlo. Un sí, aspecto narrativo. hay me parece, y que los actos políticos hay que repensarlos para que después se puedan reproducir en YouTube, y no exactamente el mismo acto político, con el mismo mensaje, con las mismas personas, porque es la misma imagen, la misma persona, el mismo que se repite, y estuve ahí o lo veo en YouTube. Y eso no resulta atractivo para muchas personas, y para los jóvenes hoy ya es porque están consumiendo distinto. Y algo interesante es que las marcas, la publicidad ha evolucionado y nos presenta contenidos muy atractivos de otra manera. Le han encontrado la vuelta, nos muestran la comunicación y el producto, y hablan y nos cuentan historias, y las marcas hablan de sí mismas. Y algo que no llegó todavía a la comunicación política es eso, es una mayor creatividad para llegar a la opinión pública. Perdón, Montserrat. No, yo lo que pienso que, bueno, el que innovó en esta área evidentemente fue Obama, y a partir de allí todo el mundo lo siguió, porque de alguna manera, como Estados Unidos tiene más de 50.000 eventos electorales a lo largo del año, o sea que es demencial, entonces ellos tienen una experiencia y una estructura tan gigantesca y tan permanente que hace que ellos sean la punta de lanza de todo lo que es a nivel de innovación política. De todos modos, yo creo que los políticos en Uruguay han avanzado mucho en el terreno digital y siguen haciéndolo, pero no pueden perder de vista los medios tradicionales por una cuestión práctica, que es que en este país somos una población envejecida y los jóvenes no miran televisión abierta, definitivamente. Yo todos los años, cuando empiezo los cursos, pregunto ¿quién mira televisión abierta? Y con suerte 2 levantan la mano de 20 y pico. O sea que es un hecho constatable que no lo están haciendo. Sí miran contenidos audiovisuales, pero no lo hacen por la televisión abierta. Lo están haciendo poco por el cable, y lo que hacen es ver Netflix, YouTube, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con la población adulta? Yo también le tengo que llegar, si soy político, una comunicación a esa población. ¿Y por dónde logro contactarlos con más efectividad? Independientemente de que nosotros tenemos una penetración de Facebook gigantesca y de todo lo que son las redes digitales en general en nuestro país, la población mayor no tiene tanto acceso ni tanta familiaridad, no se siente confortable con esos medios, y entonces hay que llegarle por los medios tradicionales. Y ahí está la respuesta de por qué están haciendo eso desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, hay 250.000 nuevos votantes. Esa es una cifra importantísima en esta elección. Y una encuesta de Factum dice que solo 6 de cada 10 saben que hay elecciones en junio, y que de esos 60%, llamémosle aproximadamente, un 37% sabe cuándo son las elecciones. Es una cosa insólita, ¿no? Pero a pesar de todo el fragor, como tú decías, y del ruido que empezó ya hace bastante fuera de lo que es el circuito o las normativas de la ley, porque la ley indica que en este momento tendría que estar la publicidad, pero ¿cuánto hace que estamos viendo publicidad de Sartori, de Novik y de otros más? ¿Cuánto hace? Hace meses. Esquivando la normativa. Esquivando la normativa, pero estamos bombardeo viendo. Es ahora, y sin embargo, qué curioso
que tanta gente no tenga presente en su cabeza que, yo insisto, en la elección esta interna se juegan muchas cosas. Porque a diferencia de otras, como hay tantos candidatos y hay tantos fenómenos nuevos, el caso Sartori es un fenómeno nuevo, reconozcámoslo, que también está basado en un proceso, yo diría, de que los outsiders llaman más la atención, porque hay un proceso de decadencia o de descreimiento en la política que, ojo, no ocurre solo en el Uruguay, ocurre en el mundo entero, es universal. Y entonces aparecen estos fenómenos que dan surgimiento no solamente a los outsiders, también a los populismos, ¿no? Porque es un fenómeno que va de la mano uno del otro. Y tú te pones a pensar y decís, bueno, en una elección tan reñida, en junio, estás eligiendo el que podría ser el futuro presidente. Porque el que salga de esas elecciones va a ser el que va a competir por la futura presidencia. No es una elección más esta interna, eso es lo que quiero decir. Y sin embargo hay esa cantidad de gente que está realmente, que lo tiene incorporado como un objetivo en su vida. Y yo quiero decir esto también, yo estoy a favor, tú pones el ejemplo de Estados Unidos, pero yo estoy a favor del voto obligatorio. Yo estoy a favor de la conciencia cívica de los ciudadanos de que tienen que votar, de que tienen que optar, no importa si es por el mal menor, pero tienen que optar y tienen que preocuparse por el futuro, porque Estados Unidos es un malísimo ejemplo de participación ciudadana. Lamentablemente es así, un país donde ha habido presidentes que han estado para ser la mayor potencia del mundo, yo qué sé, con el 20 y poco % de los votos, ¿no? Bueno, eso ocurre de todos modos en países donde el voto es obligatorio. El punto de todos modos es que, hablando concretamente de las internas es un evento electoral en nuestro país completamente diferente a los otros. Y una de las diferencias fundamentales justamente es que el ciudadano no tiene la obligación de voto. Bueno, son primarias, se le llama. Claro, exactamente. Que más que se diga internas, son elecciones primarias. Y por eso ahí tenés un ejemplo de qué malo de que no sea obligatoria la participación. Está bien, pero el hecho es que hoy estamos enfrentados a una interna donde el voto efectivamente no es obligatorio, y entonces, frente a los candidatos, ¿cuál es la postura? ¿Qué es lo que tienen que ver? ¿Y por qué en este sentido en las internas es más importante el uso de los medios tradicionales desde mi punto de vista? Porque en las internas vota el que está ideológicamente firme. No votan esos 250.000 votos nuevos. Seguramente no van a participar de la elección interna. Y a ellos votan no los se veteranos. Exacto. Votan los veteranos. O sea, votan los que están fidelizados a un partido, los que están próximos a un partido, aunque no estén fidelizados, y entonces las campañas ¿a dónde tienen que ir? Al voto duro, lo que se dice el voto duro, que es el voto más firme que tiene un partido, y a los líderes de opinión, que son los que pueden hacer bajadas hacia los nuevos ciudadanos. Porque definitivamente ya lo estamos viendo, no saben ni siquiera cuál es el día de las elecciones internas, justamente porque el desinterés a esos niveles, en los nuevos votantes, es prácticamente absoluto, porque como no tienen la obligación de votar, no ven necesidad de estar informados. Pero ojo que esta cifra no es de los nuevos votantes, es en general de la población. Pero no tenés discriminado. El problema es que es una elección muy reñida, muy competitiva. Entonces, yo no creo que no vayan jóvenes a votar. Yo creo que van a ir muchos jóvenes a votar. Pero lo que pasa es que proporcionalmente los jóvenes que votan, dentro de la cifra total, no es significativa. Eso es lo que apunto. Permítame cortarles un segundo, así hacemos una breve pausa y al regreso ya nos metemos en la campaña puntual que vamos a analizar hoy, que es la de la calle Pou, si les parece. Agregar algo, perdón. Déjame, para eso que estamos con Patricia Rueda, que está con ganas de cerrar lo que venía antes, que es con Selva Andrioli y con Montserrat Ramos. Quedamos todas hablando. En el bloque anterior terminamos con una discusión entre la parte más tradicional de la publicidad, ¿verdad? Y los nuevos canales. Y Patricia quería cerrar con un comentario por ese lado. Y hablábamos también en el corte que somos 4 mujeres que queremos hablar y que qué difícil trabajo para Gastón hoy. Le estamos dando mucho trabajo, pero cortito lo que quería. Bienvenida a las mesas femeninas. Muy bien, gracias Gastón. Bien.
No, lo que quería acotar a lo que dice Montserrat, que es verdad que hay que llegar con los medios tradicionales a determinados públicos, pero la realidad, y analizando, entrando ya en la campaña de la calle Pou, es que aparece un nuevo actor, que es Sartori, que aparece por medios no tradicionales, que no está usando los medios tradicionales, que está usando otros recursos, viene también con algo inédito en Uruguay, con una inversión que hasta ahora no se había visto, y lo que está logrando es ocupar un lugar en la mesa, en la repartición de poder, ¿no? Él va a ser un actor con el que va en qué lugar quede, no sabemos en qué lugar va a quedar, pero va a haber que conversar con él después de las internas, ¿no? Bueno, así que me parece que es un outsider, es un ejemplo de lo que yo decía. El descreimiento en la política genera el espacio para los outsiders. Bien, aprovechemos en ingreso de Sartori en la mesa para entrar a la interna del Partido Nacional y tomar la campaña de Luis Lacalle Pou. Para eso les propongo escuchar, y para quienes nos sigan por nuestra transmisión en video, también ver el spot televisivo principal de esta campaña hacia las internas de Lacalle Pou. Hubo una historia reciente de esperanza y un desafío casi inalcanzable que llegó hasta lo más alto. Un día para reconocer y otro para recomponer. También un tiempo de siembra y cada 2 de marzo un día de cosecha. Hubo que sostener convicciones en soledad. Si nos toca hacer gobierno, vamos a renegociar todo lo que tengamos que negociar a favor de los uruguayos. Defendiendo una vez más el derecho a la libertad. Más impuestos no. Salimos a romper el silencio que nos aturdía. Para el ministro hay ciudadanos clase A y clase B. Una vez, otra vez y muchas más. A mí me gusta decir la verdad. Hubo que salir a la intemperie y tender puentes para llegar del lado de la dignidad. Rescatamos valores y conseguimos honor. Dejamos de mirar estadísticas y salimos a mirar a los ojos a la realidad. Hubo que salir a buscar voluntad inquebrantable. Y acá hay que volver a llenar a los de Casaballe de orgullo su barrio. Y a los montevideanos de orgullo tener un barrio como Casaballe. Y encontrar la fuerza para no dar nada por perdido. ¡Hay esperanza! Templamos el hierro que sostiene la historia del partido. Y fortalecimos la malla de la unidad. Juntamos talento, les pedimos ideas, trabajo y compromiso. Yo hoy me paré acá para asumir un compromiso. Estamos preparados. Es ahora. El mensaje de fondo es: estamos preparados. Es ahora. Es ahora. ¿Les parece un mensaje fuerte? A mí me parece un mensaje oportuno, sobre todo comparado con la campaña del año 2014. Ahí Lacalle Pou era el outsider también un poco, ¿no? Venía dentro del partido, pero era un candidato nuevo. No. Era un candidato nuevo, eso. Bueno. Sí, nuevo, pero ya estaba, estaba en el política, claro, porque en ese momento ya era diputado. Claro, y creo que era el segundo periodo como diputado. Por eso, entonces ya tenía un backup político que lo protegía. Pero cuando digamos. arrancó el 2014 andaba por 4% de intención de voto, una cosa así. O sea, no era el líder como si es ahora, ¿verdad? Claro, es que yo tengo la impresión de que él no pensaba que fuera su momento lanzarse a la presidencia. Creo que lo hizo obligado por las circunstancias en esa ocasión. No estoy en su piel, pero viendo todo lo que ocurrió, creo que él se vio empujado a hacerlo antes de estar preparado. Esa es mi visión, pero no lo sé. No tengo manera de saberlo. No tengo para nada esa percepción. Bueno, por eso digo que es una visión. Él peleó por ganar y no ganó. Y creo que efectivamente hoy es un hombre más maduro, con otra percepción. A mí me parece que el primer eslogan que ellos lanzan no es precisamente ese, sino un gobierno para evolucionar, que me pareció, es el nombre que me pareció un ardid. Programa. Sí, pero el eslogan inicial cuando ellos lanzan el programa es un gobierno para evolucionar. Me pareció un ardid buscando tratar de salirle al paso a quienes creían que iba a venir con la motosierra, que iba a venir con los cambios abruptos y que entonces todos los logros que se habían obtenido a través del Frente Amplio en estos años se iban por la ventana. Entonces, era una propuesta, si se quiere, mediadora entre lo que podría ser un cambio, pero al mismo tiempo una evolución, es decir, no cortar con todo, sino modificar y mejorar lo que está bien, dejarlo, y lo que está mal, corregirlo. De todas maneras, a mí me parece que, si bien es cierto que en esta propuesta nueva y en este video, que sería como el video central, el video madre, yo voy a decir algo que me sale del corazón. Es más de lo mismo. Es decir, yo que ahora estuve viendo, TV Ciudad hizo un ciclo de campañas desde hace muchos años. Después de la dictadura empiezan toda la serie de campañas de los distintos partidos.
Y uno ve el video, claro, es más de lo mismo, obviamente con una tecnología mejor, con una mejor manejo y sofisticación de la imagen, etcétera. Pero, a ver, yo paso raya y digo, ¿cuál es la propuesta? Porque yo para votar a un candidato necesito una propuesta. Si este es el video madre, ¿cuál es la propuesta? Hay 2 o 3 expresiones que yo puedo sacar, pero que todas son generalidades. Son grandes expresiones de generalidades y muy ampulosas todas, y un viva el Partido Nacional, etcétera, etcétera. Demasiado, para mi gusto, Partido Nacional, poco país, poco Uruguay. Esa es mi percepción en este primer video. Demasiado viva el Partido Nacional, viva la historia. Él además lo repite, yo ahora estuve leyendo unas declaraciones de él donde dice, nadie se va a pelear con nadie del Partido Colorado. Es decir, lo que de alguna manera, ese silencio atronador que en el video dice que nos choca, ¿no? Que salimos para romper ese silencio que nos aturdía, y ese silencio, esa crítica a que el Frente Amplio no ha hecho, crítica de su propia gestión y de sus propios compañeros, es lo que le está predicando él ahora. Él está predicando, nadie habla en contra de ningún blanco. Los blancos hacemos codo con codo, nadie critica a nadie. Entonces, a ver, si viniste para cambiar, venís también para hacer una nueva forma de hacer política. Me hubiera gustado escucharlo decir eso. Y una nueva forma de hacer política es ser más transparente, más cristalino, más ético en el tema de si hay que criticar a un compañero, hay que criticarlo. ¿Por qué no hay que criticarlo? Eso es lo que le falta, en mi opinión, a la política uruguaya en general, ¿no? Bien. Patricia. La autocrítica. Bueno, a mí me parece que el primer spot de esto, lo que vimos ahora, el spot central, es el inicio de la campaña, y también estoy pensando en el lanzamiento de su campaña, en el acto de lanzamiento de campaña, y él después le aporta algo muy interesante que me parece que es su fortaleza, que empieza a mostrar el equipo y hace hablar al equipo en primera persona. Eso me parece un gran acierto, porque empiezan a hablar, trae un equipo de gente que está legitimada desde afuera de la política, trae gente muy confiable y están legitimados por fuera de la política, que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero lo que tienen todos en el equipo de la calle es que pueden estar avalados, están respaldados con su prestigio profesional y con lo que han hecho en los últimos 20 años. ¿Y no crees que eso es una novedad? Coincido, eso es una novedad, pero aparece después. Pero estamos hablando de este comercial. Yo digo, el comercial. Eso es lo mejor de la campaña, coincido contigo. Eso aparece después y me parece que ahí renueva, y además también lo interesante es que empiezan a hablar los protagonistas en primera persona, ¿no? Que eso ya no queremos, y la gente joven no quiere que le hablen de nosotros, quieren que le hablen de tú a tú, porque están acostumbrados a eso. No se olviden que están acostumbrados a escuchar al youtuber que les cuenta toda su vida en YouTube. Entonces, y que les cuenta un video tras otro y consumen series con historias de personas. Entonces, ver gente real que cuenta cómo llegó a la política y por qué eligieron estar con la calle Pou, me parece que eso es muy válido, es muy creíble, es verosímil, es interesante. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso de los equipos, pero Montserrat, te veo con ganas de un comentario más. Sí, yo creo que es un video que, para otra vez, volviendo a lo que es las internas, es perfecto. No es perfecto, o sea, está muy bien realizado, no es perfecto, no es un hallazgo creativo, porque sí estoy de acuerdo que es más de lo mismo, pero es más de lo mismo con un buen mensaje y tiene pasión, le puso fuerza. Hay algo, lo único que yo no me cierra es justamente el eslogan, evolucionar, y después habla de recomponer, renegociar, o sea, él va a mirar hacia atrás y hacer lo que él cree que debe hacer. Entonces, no me cierra, insisto, con lo de evolucionar, que además me parece un concepto en este momento donde la población está bastante conmovida por todo lo que está pasando, me parece que es una apelación muy liviana para lo que él después demuestra en su programa de gobierno y en lo que manifiestan sus asesores en los videos más pequeños donde aparece cada uno de ellos. Vamos a ver si les parece un ejemplo de un video de uno de sus integrantes de su equipo. Él tiene con Azucena Arbeleche, con Álvaro Garcé, con Pablo Bartol, con Pablo da Silveira. Vamos a ver el que tiene con Sebastián Bauzá. Sebastián Bauzá es conocido por su forma de actuar, por su forma
de ser en el fútbol. Pero también está muy preocupado por el tema del desarrollo humano, está preocupado por el tema educativo y creo que el deporte tiene un rol fundamental en esos ámbitos. Me crié dentro de Bellavista, hice toda la carrera política, fui presidente de Bellavista y después di el salto a la presidencia de la asociación. Fuimos entusiasmando a Sebastián y haciendo crecer algo que él lo tenía, que él lo tiene, que es la vocación de servicio. Y ahora lo vuelca a la cancha grande, ahora al centenario, a jugar el partido por el país. De alguna manera estoy acostumbrado, por los años que estuve en el fútbol, a trabajar con líderes y capitán. Creo que Luis tiene esas condiciones, que podía ayudar y de alguna manera me iba a acercar a un grupo técnico que nos iba a dar el cambio que todos buscamos y que Luis iba a ser el líder de esto. Yo no voy a repetir lo que dijo Patricia porque estoy totalmente de acuerdo con que esta parte es lo mejor de su campaña, lo más verosímil. Pero sí voy a decir algo que es una observación que he hecho en todos los videos de su equipo. Porque algunas de estas personas del equipo, sobre todo Pablo Bartol, a quien conozco y conozco toda su trayectoria en Los Pinos, etcétera, es un aporte muy valioso desde el punto de vista de la imagen y desde el punto de vista de los resultados que se pueden esperar de estas personas. Lo que sí no está pensado en esta campaña es el afianzamiento del liderazgo. Prácticamente en todos ellos se hablan se ensalzan a la calle como un verdadero líder, como el capitán del equipo, como la persona que los impulsa, como la persona que los va a llevar a un buen puerto. Entonces, obviamente creo que en ese aspecto la campaña está bien enfocada. No es simplemente una suma episódica de opiniones y de versiones en ese aspecto creo que está bien pensada y creo que esta parte es una campaña que aporta. Sí, yo creo que también esta es una campaña que aporta mucho pensando a octubre, noviembre. Me parece que es una y creo que inicialmente la campaña fue pensada no tanto en las internas, que creo que tiene un escenario en las internas que no había previsto antes y que está pensando en ser presidente y mostrar un equipo y bueno, mostrar un equipo muy sólido que es lo que tiene, ¿no? ¿Y ustedes no creen que esta forma de trabajar en equipo y de hacer una propaganda de equipo no está dirigida a los más jóvenes, que son precisamente la gente que está mejor acostumbrada a trabajar en equipo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que esto es una gran fortaleza que tiene. El punto es que yo creo que esta campaña para los jóvenes no es muy visible. Ese es el punto. Que tiene que tener más visibilidad. No, bueno, claro, depende del método, claro, del medio donde lo que digo, para mí para las uses. Internas es perfecto esto. Si tú porque va al voto duro. YouTube, sí, pero si tú estas mismas piezas las emitís por YouTube, las emitís por Facebook, por Instagram, etcétera, son mensajes que llegan. Quizá lo que nos llega a los jóvenes es toda la historia completa, ¿no? Por ejemplo, quizá la de La Economista es la más lenta para introducir el tema, porque el tema de la economía siempre es más más duro para la gente joven. ¿Pero vos te crees a Bauzá lo van a escuchar? A Bauzá lo van a escuchar, a Bartol lo van a escuchar. Quizá Laura y Pablo son los menos. A Susana. A Susana, sí. Discúlpenme. Sí, la verdad que me parece a mí, yo insisto, ahí me juego los soportes, en lugar de pasarla por televisión y creo bueno, pero que la están vehiculizando por YouTube, está. Sí. O sea, hay pauta en los redes. Y vos decís que no van a llegar, no llega a los jóvenes. Claro, ¿qué es lo que mi percepción? Voy a decir algo que atenta contra nuestra profesión. No importa, pero hay que ser franca. El punto es que yo creo que la campaña publicitaria no hace ganar, jamás ni hizo ganar ni va a hacer ganar una elección. Yo creo que lo que sí hace es hacer perder una elección. Sí, claro. Por eso es tan importante. Eso está clarísimo. Pero la campaña publicitaria es mucho no ya. es. Sí, claro. Es mucho ya. Sí, claro. No podés estar ausente. Pero creo que esa no es la diferencia. O sea, creo que si no te es hace perder, hace la diferencia. Hace la diferencia, sí. Si no estás y lo haces mal, te hace perder, claro. Pero digo, no es, si todos están en el ruedo con buenas campañas, la campaña publicitaria no es la que hace que el candidato gane. A eso me refiero. Ahora, algo que decía Patricia es que
vuelvo sobre que combino dos cosas. Tú, Montserrat, decís como que esta campaña te parece perfecta para las internas, sí. Pero también dice Patricia, y con eso arrancamos este bloque, que apareció una amenaza dentro de las internas para la calle Pou, que es Sartori, que viene creciendo en las encuestas, puede darse el valor que se quiera a las encuestas, pero aparece como una amenaza. Y la estrategia hasta ahora de la calle Pou ha sido básicamente ignorarlo. Eso puede tomarse como una crisis, pequeña quizá, pero un problema que le surge a su campaña. ¿Él no lo tiene que incluir dentro de su estrategia? Yo tengo, respecto a eso, tengo otra visión. Yo considero que nosotros tenemos 4 eventos electorales absolutamente diferenciados entre sí, con objetivos completamente diferentes, con públicos diferentes y con objetivos comunicacionales diferentes. En las internas, yo estoy absolutamente convencida que los candidatos dentro del mismo partido no pueden confrontar. ¿Por qué motivo? Porque después van a tener que negociar y no pueden restañar las heridas tan rápido ni tan bien como deberían hacerlo. Y un ejemplo de eso es lo que ocurrió en el 2009, después de las internas, cuando Lacalle y Larrañaga salen fortalecidos con una fórmula, tomados de la mano en alto, y vimos a Astori y Mujica, prácticamente uno en cada punta del escenario, que parecían 2 gallos de riña. ¿Por qué? Porque habían estado confrontando y lesionándose durante toda la campaña. Entonces, en las internas perdieron los blancos y ganaron el Frente Amplio. Pero el resultado no demuestra que no eso pero el resultado no es afectado. No es respuesta a ese evento. Ese evento lesionó. Esa es la historia. La diferencia, sí, pero hay un problema que tiene que ver con la franqueza y la honestidad en las posiciones. Si una campaña se transforma en una forma hipócrita de presentarle a la ciudadanía una coincidencia que no es tal, no. Por ejemplo, porque no es coincidencia, cada uno muestra sus diferencias. No hay duda que, por ejemplo, Mujica tenía un pensamiento y Astori tenía otro. Ideológicamente, y estaban en el mismo grupo político. Y eso permitió, te voy a decir algo, que sectores de mayor espectro político votaran por el Frente. Entonces, no está mal que si las diferencias existen se manifiesten. Lo que no quiere decir que vos consideres que es un enemigo. Pero eso fue lo que ocurrió en esa ocasión. Pero ganaron. Vos tenés que... Ganaron. Selva, no ganaron por la campaña ni por si estuvieron o no estuvieron peleados. Yo te digo que esos eventos lesionan lo que es el espíritu del partido y eso no debe ocurrir en las internas. Porque después tenés que negociar con tus compañeros de fórmula y lo vas a hacer con aquella gente a la que lesionaste de alguna manera. No lo veo hay un así. Hay un matiz pero no lo veo así. No hablar de o ignorarlo no es lo mismo que atacarlo. Claro, por eso digo, manifestar las ideas, pero no confrontando. Estamos llegando al final del programa. Patricia, te pido un comentario final y vamos hablando. Comentario final muy cortito, que lo más importante es que después tienen que gobernar juntos. Entonces también me parece importante cómo se dan las internas cara después al gobierno, ¿no? Va a haber que gobernar con todos los que hayan participado en las internas, me parece. Bien. Montserrat Ramos, Patricia Schroeder, Selva Andrioli, les agradezco por estos minutos aquí en Perspectiva y la podemos seguir quizás la semana que viene porque hay mucho para seguir discutiendo. Con otro candidato además, claro, tenemos candidatos para el rato. Llegamos a la interna con usted discutiendo. Pero además es que no dan los tiempos para analizar todo, no hay manera. El 30 de junio le arrancamos temprano a la mesa y seguimos hasta perfecto.